Hemos invitado a dos médicos para que nos digan qué cambios se puede presumir que habrán si gana uno u otro de los candidatos que han llegado a la segunda vuelta. Son dos médicos que comparten naturalmente su amor al Perú y su experiencia del sector privado y público, pero que discrepan en muchas cosas. Porque uno de ellos, el doctor Carlos Glave, hizo campaña con Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, mientras que el otro, Mauricio Miranda, hizo campaña con Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Doctor Glave, ¿qué sabemos de lo que se propone hacer para mejorar nuestra lucha contra la pandemia? Pedro Castillo. Bueno, mire, gracias en primer lugar por la invitación. ¿Cómo estás, Mauricio? Nuevamente juntándonos acá para debatir sobre temas de salud. Pedro Castillo tiene un planteamiento y tiene una propuesta de un plan de gobierno realizado antes de la pandemia. Se ha actualizado algunos puntos generales, como el asunto de la vacunación masiva, gratuita y universal. Plantea también el asunto del fortalecimiento del primer nivel de atención, que es algo fundamental, pero definitivamente falta un desarrollo mayor de la precisión de lo que va a hacer. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en este aspecto, pero yo más bien, disculpa que me refiera más bien al otro lado, ¿no? En el otro lado, más bien existe, aparte de planteamientos muy generales y de promesas de compra privada de las vacunas, existe la presencia de Ernesto Bustamante, que ha sido realmente muy negativa durante la campaña y en el asunto de la compra de las vacunas, ¿no? Que podemos conversar más en detalle sobre esto de la compra de las vacunas, que el daño ya ha estado hecho, ya ha sido hecho y se ha demostrado justamente con la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud de la vacuna de Sinopharma, que ahora es una de las posibilidades de ingreso masivo de vacunas, que es uno de los aspectos fundamentales para poder contener la pandemia, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué nos dice el doctor Miranda, puesto que usted ha comenzado haciendo referencia a un médico, efectivamente, que tuvo un rol importante durante la campaña y que ha sido elegido congresista en la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué cosa responde usted al doctor Glave, doctor Miranda? Buenas noches, Carlos. Buenas ¿Cómo noches. estás? Muchísimas gracias. Es un placer siempre conversar con alguien y un colega como Carlos. Bueno, primeramente, dentro del plan de gobierno de salud de Fuerza Popular hay un plan de contingencia sanitaria inmediata y estratégica. Básicamente, lo que se está planteando frente a esta pandemia y frente a la urgencia que estamos viviendo es 70.000 pruebas moleculares diarias, la posibilidad de contar con 100 plantas de oxígeno a nivel nacional. El presupuesto público de salud, lo que dijo la doctora Liliana La Rosa, decana nacional de enfermeros, es vital porque tenemos que incrementar en este quinquenio por lo menos a 6 a 7% del PBI. 7%. Fortalecer el primer nivel de atención como nivel barrera, y esto tiene que ir de la mano, obviamente, de un trabajo colectivo, cerrando brechas de recurso humano, infraestructura y equipamiento, donde se tiene que repotenciar y se tiene que dar, obviamente, también el apoyo a los médicos, las enfermeras, a los tecnólogos médicos, a los obstetras, inclusive internos, residentes y serumistas, que son la primera línea de trabajo a nivel nacional, incentivando también algo que es y que hace falta y que también Carlos lo sabe, que es el incremento de las camas UCI a nivel nacional y también especialistas de cuidados intensivos que no tenemos y que obviamente demográficamente hablando ha causado pues un déficit tremendo dentro de la salud comunitaria, que hoy en día se puede también resumir en esta falla que ha tenido los últimos gobiernos, por decirlo, los últimos 15 o 20 años, de no haber tenido una atención comunitaria preventiva y una política de salud pública en comunidad sanitaria preventiva de salud, fortaleciendo obviamente todas estas entidades que hemos mencionado y que lamentablemente pues a través de esta pandemia se ha visto traducida, se ha visto prácticamente como una radiografía, dando una pésima calidad de oportunidad de atención tanto frente a los recursos que necesita el profesional de la salud, sean médicos, enfermeras, tecnólogos, como lo menciono, y también la capacidad de gestión para la asistencia de los pacientes. Por eso hemos tenido una altísima tasa
de comorbimortalidad y una fase de transmisibilidad muy amplia, ¿no? Hemos comprendido. Doctor Glave, ¿qué contesta usted a estos lineamientos que nos ha formulado el doctor Miranda? Reforzar el primer nivel de atención, aumentar el presupuesto hasta el 7% del PBI, eso es casi duplicarlo, mis cálculos son buenos. Nos ha hablado también de plantas de oxígeno y de vacunación masiva. ¿Qué replica usted como reproches o como carencias de lo que le ha contestado su colega y adversario, si cabe decir? Bueno, el problema es que todos estamos de acuerdo en que el sistema de salud es precario, que tenemos que aumentar el presupuesto. Hay una definición incluso de que la única forma de poder desarrollar una atención de calidad universal es con mínimo el 6% del Producto Bruto Interno, pero para eso tenemos que avanzar en una reforma tributaria, tenemos que avanzar en una reforma del Estado, en una reforma, en una mayor presión tributaria y reformar en general nuestro Estado. Incluso el tema es que hay que discutir sobre el asunto de que si la salud está siendo atendida como un derecho o no está siendo atendida como un derecho, cómo hacemos todo este proceso de reforma que nosotros estamos planteando como un sistema nacional de salud pagado por impuestos. Pero ese es un tema estructural que tenemos que tirarlo para adelante. En lo inmediato hay un tema que el Estado y la Constitución que defiende Fuerza Popular es una Constitución en la que ya Kotler lo dijo hace muchos años, ¿no? Es un Estado que no es un Estado regulador, que no es un Estado que haga la redistribución y que va a generar lo que está generando la protesta de la población, la protesta de la gente. En lo inmediato, por ejemplo, tenemos que aplicar la Ley General de Salud, eso ya lo planteó Verónica Mendoza. Tenemos que también cortar con las posibilidades. ¿Me están escuchando, no? Absolutamente, doctor Glave, adelante, adelante. Ya, nosotros tenemos que contar, por ejemplo, con la regulación para la aplicación de oxígeno. Una ley que recién se ha dado a los 11 meses, en enero de la pandemia, en donde el Estado tiene la capacidad de regular y de garantizar la administración del oxígeno. Este ministro fue el que hizo una norma técnica hace muchos años, en un primer ejercicio del ministerio que tuvo durante el gobierno de Alan García, que permitió el monopolio del oxígeno. Entonces, los aspectos de la atención a la gente, los aspectos de la regulación del Estado, los aspectos de la atención como derecho de parte de la salud, es lo que tenemos que avanzar en reformar. Y en lo inmediato tenemos que enfrentar la pandemia. Pruebas moleculares se están haciendo, para contestarle además lo que ha dicho Mauricio. Se están haciendo en cantidad, pero hay que hacer la política del aislamiento, para lo cual lo que tenemos que hacer es un apoyo social también con bonos que no se hacen, apoyo a las ollas comunes y poder permitir justamente la contención de la diseminación del virus y además avanzar en la compra de todas las vacunas. Hemos comprendido, doctor Glave, que usted pone en un contexto institucional general el tema de la salud, pero no nos ha hablado sobre el monto del presupuesto al que ha hecho referencia el doctor Miranda. Él ha hablado de 7% del PBI debe ser invertido en el sistema de salud. ¿Qué planteaba usted durante la campaña como presupuesto para el sector? Durante la campaña nosotros hemos planteado lo que es además un concepto general. Nosotros tenemos que tener mínimo el 6% del Producto Bruto Interno. Es un concepto general. Y para eso tenemos que cambiar justamente todo el sistema de cómo conseguimos el Producto Bruto Interno para poder tener ese 6%. Y para lo cual tenemos que cambiar en general nuestro modelo económico y por lo menos plantear en lo inmediato la reforma tributaria, que es uno de los planteamientos del Nuevo Perú, ¿no? Doctor Miranda, ¿quiere usted replicar, por favor? Bueno, mira, gran parte de lo que está mencionando Carlos, y hay coincidencias dentro de la plataforma estructural, política de gestión, quien le habla es también el sector de salud pública, es importante considerar lo siguiente: frente a una pandemia y una situación tan crítica como que la estamos pasando, se tiene que fortalecer el sistema de salud. Entonces se tiene que también lograr una red interconectada de centros de atención primaria, que es lo primero que se tiene que ver frente a esta pandemia que va a durar todo este año y quizás inclusive los primeros meses del próximo año. Inclusive fortalecer las compras corporativas de los medicamentos y equipos técnicos para todo el país, porque tenemos un déficit de instrumentos y de equipos tecnológicos, fortaleciendo también la salud a nivel de establecer programas de telemedicina en establecimientos de salud con historias clínicas a nivel universal,
Y algo que yo rescato también dentro de todas las entrevistas que ustedes han estado brindando a otros especialistas dentro de la plataforma de salud pública es, por ejemplo, lo que mencionó la doctora cuando habló sobre un apoyo de esta institución alterna particular que es INCIDE, donde ella mencionaba unificar las diferentes subsistemas públicos de salud, generando un programa que permite integrar la atención de salud, priorizando las necesidades de las regiones de la salud, un fondo nacional de salud y también algo importante que una vez lo conversamos con Carlos, la carrera para el sector salud, porque tenemos falta de médicos de familia, agentes comunitarios de salud preventiva entrenados, tener la posibilidad de crear conciencia, responsabilidad social y cultura de salud para obviamente poder lograr también un autocuidado. De acuerdo. Ahora, antes de que nos vence el tiempo, yo quisiera formular una misma pregunta a los dos, de la que espero respuestas concisas. ¿Por qué razón concreta el Perú es uno de los países del mundo con peores resultados en términos de mortalidad vinculadas al coronavirus? Señor Grave. En primer lugar, es porque nuestro sistema de salud es un sistema de salud que no está al alcance de la gente. Porque además la atención primaria no es estos primeros niveles de atención además precarizados y con falta de recursos y completamente abandonados, sino que es una forma de atención que nosotros tenemos que establecer y tenemos que reformar definitivamente, valga la redundancia, en el sentido de estar cerca a la gente. Además, no tenemos comunicación en salud. Existen muchos problemas. La gente no tiene a quién recurrir. Recurre a la automedicación o recurre a la atención privada particular que está alrededor de las personas y al que tenerla cerca a su domicilio y en donde tenemos alguna dificultad. Por ejemplo, con la automedicación y con la resistencia antimicrobiana, que ya lo planteó la Organización Mundial de la Salud y que nuestro país está muy exacerbado. Esto aumenta definitivamente incluso la mortalidad por la misma causa del coronavirus y por otras enfermedades. Entonces, tenemos que reformar nuestro sistema de salud basándonos en la atención primaria de salud. Esta es una de las principales causas, además, obviamente, por la falta de regulación del Estado, por las pensiones, por la informalidad y por la incapacidad de las personas de poder hacer la política del aislamiento. No se trata de que la gente no quiera, mucha gente generalmente no. Sí. Necesaria para la contención de la pandemia, ¿no? Muchas gracias, doctor Grave. La misma pregunta, doctor Miranda. ¿Cuál es la causa concreta por la que hemos tenido resultados entre los peores del mundo en materia de mortalidad por proporción de habitantes? Bueno, punto número uno, no tenemos una forma directa, clara de georreferenciar las patologías de más altas tasas de comorbimortalidad en el país. Segundo, es cierto, no tenemos una gestión de salud pública organizada y guiada en lo que vendría a ser medicina basada en la evidencia y medicina preventiva. Tercero, no hubo realmente una ayuda estadística de cercos epidemiológicos inteligentes focalizados. No se fue a buscar al virus, no se fue a buscar a la gente que estaba sintomática, a las cuales se les tuvo que haber hecho pruebas moleculares, el hisopado, y no así las pruebas rápidas que dieron falsos positivos y en algunos casos negativos, causando obviamente también falsas estrategias de manejo clínico y subclínico en la primera ola de la enfermedad. Si se hubiera ido a buscar y se hubiera georreferenciado los lugares donde había más altas tasas de comorbimortalidad, gente de tercera edad, gente con hipertensión, con diabetes, niños con algún problema respiratorio, se hubiera podido manejar de manera mucho más estratégica y estadística, acompañada obviamente también de médicos epidemiólogos, infectólogos, para poder haber logrado suscribir esas regiones donde hubiera habido un ingreso de una fase de infección y no haberlo llegado a la fase de alta tasa de transmisibilidad, lo que conllevó a estas lamentables muertes que hemos tenido. Si tú comparas eso, déjame terminar este concepto, con Finlandia, con Nueva Zelanda y con Australia, son los países que tienen menos tasas de comorbimortalidad por el coronavirus y fue la política que ellos utilizaron. De acuerdo, muchísimas gracias, doctores, por esta respuesta. Queda pendiente saber lo que se propondría en caso de ser elegido el candidato Pedro Castillo. El doctor Grave no nos lo ha dicho.
presumo, porque no he tomado todavía contacto con ellos como pensamos que había hecho de acuerdo a lo que nos dijo hace unas semanas. Muchas gracias por su presencia en RPP a ambos. Hacemos una pausa y vamos a hablar sobre política con un politólogo, Martín Tanaka.